Hola Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quedó pendiente un poco sobre este tema del proceso inmediato. Debemos entender de que este proceso, a diferencia de otros, es un proceso especial. A su vez tiene su propia normativa que va a regular el procedimiento o la regla de juego durante este proceso. El juez es el que va a dirigir o va a aprobar o desaprobar el acuerdo eh, de la incoación del proceso inmediato. Pero mínimamente debemos entender nosotros que todo requerimiento o todo pedido que formule el Ministerio Público tiene que tener un sustento legal. Por ejemplo, respecto a las disposiciones y los requerimientos, revisamos nosotros el artículo 64.1 y el 122.5 del Código. Ahí nos señala respecto a las motivaciones que tienen que existir o tienen que tener el requerimiento o los requerimientos que el Ministerio Público pueda formular. Ahora, cuando el fiscal solicita la incoación del proceso inmediato, esta pretensión o esta solicitud tiene varios aspectos. Por ejemplo, el pedido como tal, que se declare fundado la incoación del proceso inmediato. Dentro de este requerimiento también tiene que existir o deberá existir también de repente alguna salida alternativa, ya sea terminación anticipada, ya sea principio de oportunidad o ya sea un acuerdo reparatorio. Cualquiera de estas salidas alternativas, ¿no? Ten en cuenta que cada salida alternativa busca finalidades diferentes. Ahora, también puede existir la posibilidad de que se puedan fijar medidas de coerción, en algunos casos, ¿no? No siempre en todos los casos van a solicitar medidas de coerción. Sin embargo, entendemos nosotros que hay una obligatoriedad en cuanto a algunos delitos que tienen que incoarse procesalmente. Por ejemplo, la omisión, el delito de omisión a la asistencia familiar, como el delito de conducción en estado de ebriedad, el 446, en el inciso tercero me parece que es, déjame revisar, no, es el 446, inciso cuarto, la norma señala que el fiscal deberá, o sea, es imperativo, es una obligación, deberá incoar proceso inmediato en estos delitos, omisión a la asistencia familiar y en los delitos de conducción en estado de ebriedad. Bueno, hagamos de cuenta que el fiscal ya cumplió con estos requisitos y se va a solicitar la incoación de proceso inmediato. ¿Qué es lo que debemos hacer? La norma señala que luego que el fiscal requiere incoar proceso inmediato, se corre traslado a los sujetos procesales para que en el término de 2 días estos puedan observar el requerimiento. Puede darse el caso que la observación no se haga de manera escrita o formal, como se entiende, pero hay la posibilidad de hacerlo en la propia audiencia de incoación. Y esto tiene un respaldo legal, principio de inmediación, principio de contradicción, ¿no? Y principio de oralidad sobre todo. Es decir, que pese a que tú no has, eh, digamos, eh, has presentado alguna oposición en cuanto al requerimiento de incoación, tienes la posibilidad aún de poder hacerlo en la propia audiencia. ¿Qué hacemos cuando ya va a iniciar la audiencia de incoación en proceso inmediato? ¿Se pueden presentar algunas incidencias previas? Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? El artículo 362 del Código señala que en el desarrollo del juicio oral o la actividad del juicio oral puede plantearse incidencias previas. Esto no es ajeno a que en este requerimiento de incoación también pueda utilizarse la misma regla del juicio oral. Un motivo, por ejemplo, en el cual podríamos plantear una incidencia para la no instalación de la incoación del proceso inmediato es que, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el imputado no es notificado con la incoación del proceso inmediato? Podría realizarse, pese a que el imputado concurre a la audiencia de incoación, desde mi punto de vista no podría. No podría porque la norma señala de que los sujetos procesales tienen que estar debidamente emplazados a efecto de que no se vulnere su derecho a la defensa. Y cuando señalamos el derecho a la defensa nos referimos en estricto a la defensa eficaz. Entonces, ese por ejemplo, puede ser una, digamos, una incidencia que puede plantearse antes de la instalación
de la oralización del requerimiento de incoación. También puede esperarse la acreditación de los sujetos procesales y luego de la acreditación puede plantearse esta incidencia, pero no puede plantearse esta incidencia cuando ya se oralizó el requerimiento de incoación de proceso inmediato. Porque todo parte de una lógica, ¿no? Y si nos ponemos en el hipotético caso que el juez ampare dicha pretensión, no tiene sentido que el fiscal se haya tomado su tiempo en oralizar sabiendo de que la naturaleza del proceso no amerita de que se instale por un tema de falta de notificación. Imaginemos que ya no han habido incidencias planteadas a efectos de que pueda instalarse la audiencia de incoación. ¿Qué es lo que va a pasar? Luego que el Ministerio Público termina de oralizar su requerimiento, se corre en traslado a los sujetos procesales. Y los sujetos procesales legitimados en este tipo de procesos es el fiscal como tal, la defensa de la parte imputada y la defensa de la parte agraviada, que también tendría legitimidad de poder participar en esta audiencia. Y esa legitimidad la otorga el tercer párrafo del título preliminar en su artículo 9 del Código. Ahora, una vez instalada el requerimiento de incoación, el pedido de incoación, se corre en traslado a todos los sujetos procesales para ver si presentan algún tipo de observación. Imaginemos de que no hay abogado de la parte agraviada. Imaginemos. Tendría que el imputado, a través de su abogado defensor, poder presentar algún tipo de observación si lo considera pertinente. Si no lo considera pertinente, el juez resolverá con lo que hay. Si es que se plantean observaciones, esas observaciones también, no es que el abogado defensor esté limitado solamente a ciertas observaciones, sino que, como esto es un proceso especial, se pueden utilizar todos los instrumentos y herramientas que el Código señala como mecanismo de defensa. Por ejemplo, yo puedo plantear, imaginemos, el fiscal no tiene conocimiento que el imputado está muerto, ¿correcto? Entonces yo podría plantear un pedido de extinción de la acción penal por muerte del imputado, porque no tendría sentido de que se pueda debatir una audiencia de incoación de proceso inmediato cuando el imputado está muerto. Y en ese caso, mira, si te das cuenta, el pedido del abogado defensor respecto a la extinción por muerte es innecesario, o bueno, haría perder el tiempo de ser planteado cuando ya el fiscal ya oralizó, porque debió haber sido planteado antes, incluso antes de la oralización del requerimiento de incoación. ¿Por qué? Porque si se declara extinguido la acción penal por muerte del imputado, no tendría sentido que el Ministerio Público oralice su requerimiento de incoación de proceso inmediato. Sin embargo, la propia norma señala varios mecanismos. Por ejemplo, cuando nos corre en traslado y nosotros analizamos que la solicitud de incoación de proceso inmediato, por ejemplo, la acción penal ya prescribió, ¿correcto? Entonces nosotros analizamos que ya prescribió la acción penal. ¿Podemos plantear esta incidencia? Sí, sí la podemos plantear. Una cuestión previa de repente, ¿podemos plantearla? Sí. ¿Por qué? Porque en el caso en específico de omisión a la asistencia familiar, la norma señala en su artículo 2, inciso 7, que antes de que el fiscal prosiga con el procedimiento de omisión a la asistencia familiar, el fiscal deberá convocar a las partes a un acuerdo reparatorio, ¿no? Es decir, es un requisito previo que el fiscal tiene que cumplir antes de poder proseguir con su trámite, ya sea a través del proceso común o a través del procedimiento de incoación en proceso inmediato. Otro mecanismo de defensa que se puede plantear también, por ejemplo, es deducir las causales de excepción cuando la causa es atípica. Esta se llama
excepción de atipicidad, ¿no? Que el hecho no es típico. Porque no tendría sentido que se discuta una causa en donde sabes